Era la llave de la casa donde crecí. La dejé y me fui a las 2 de la madrugada sin mirar atrás, dejándolos con el auto que compraron y la deuda que no sabían que tenían. El viaje de 2 horas desde la Ciudad de México hasta Puebla siempre se sentía como un viaje en el tiempo. Dejaba atrás el caos vibrante y la anónima modernidad de la capital para sumergirme en la calma colonial y el sofocante escrutinio familiar de mi ciudad natal. Esa Nochebuena, el aire frío de diciembre parecía cortar más profundo de lo habitual. Mientras giraba en la calle de mis padres, una sensación de obligación pesaba en mi pecho como una losa de concreto. Era el peaje emocional que pagaba 2 veces al año por mantener la ilusión de una familia unida. Pero esta vez, algo era diferente. Justo en la entrada del garaje, bloqueando el paso, había una visión tan llamativa y fuera de lugar que me obligó a frenar en seco. Una camioneta SUV, blanca, tan nueva que parecía irradiar su propia luz bajo el resplandor de las luces navideñas que mi madre colgaba cada año con obsesiva precisión. Sobre el cofre, un gigantesco moño rojo de satín, tan perfecto y brillante que parecía salido de un comercial de televisión. Mi hermana menor, Zenaida, a quien todos llamaban Seni, estaba de pie junto al vehículo. Con sus 24 años, vivía en un perpetuo estado de sesión fotográfica. Sostenía su teléfono en un ángulo estudiado, una mano en la cadera, el cabello perfectamente ondulado cayendo sobre un abrigo de diseñador que yo sabía, sin lugar a dudas, que no podía permitirse. Reía, un sonido agudo y actuado dirigido a la cámara, no al mundo. A su lado, mis padres, Porfirio y Eulalia, la observaban. No era solo orgullo lo que veía en sus rostros, era algo más complejo, una especie de validación desesperada. Como si el brillo de la camioneta y la belleza prefabricada de su hija menor de alguna manera los elevara, los hiciera más de lo que eran. Apagué el motor de mi auto, un sedán confiable con 6 años de servicio y pagado hasta el último centavo por mí. El silencio que siguió fue denso. Tomé una respiración profunda, ensayando la sonrisa que tendría que llevar durante las próximas 36 horas. Odilia, llegaste, exclamó mi madre, su voz un poco demasiado alta, corriendo hacia mí. Su abrazo fue rápido, sus ojos desviándose inmediatamente hacia la camioneta. Mira. ¿No es una belleza? El regalo de Navidad para tu hermanita. Es impresionante, logré decir, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Mi padre se acercó, dándome una palmada en el hombro. Tu hermana lo necesita para su trabajo, ya sabes, dijo con un tono de importancia. La imagen lo es todo en estos días. Asentí, mi sonrisa ahora una máscara de yeso. La imagen. Siempre la imagen. Mientras Seni seguía documentando su momento mágico, yo metía mi maleta a la casa, sintiendo ya el peso de ser la hija práctica, la invisible, la que no contribuía al brillante collage de apariencias que mi familia tanto se esforzaba por mantener. La cena fue una coreografía de temas seguros. Se habló del clima, de la tía lejana que había enfermado, de la última serie de televisión que mi madre estaba viendo. Intenté hablar de un proyecto nuevo y emocionante en mi firma de arquitectos, el diseño de una torre residencial sostenible que me había ganado un reconocimiento importante. Mi padre asintió vagamente, dijo, «Qué bien, mija», y luego se giró hacia Seni. «¿Y tú, cariño, a dónde irás primero con tu nueva camioneta? ¿A la playa quizás? Imagina las fotos». La conversación entera giró en torno a los planes de viaje de Seni, los filtros que usaría en sus publicaciones, y cómo este regalo, finalmente le daría la libertad creativa que necesitaba. Yo comía mi bacalao en silencio, cada bocado más difícil de tragar que el anterior. Después del postre, llegó el momento del intercambio de regalos. La sala, con su árbol de Navidad perfectamente decorado, se sentía como el escenario de una obra de teatro. Seni, con un dramatismo digno de una telenovela, abrió una pequeña caja de Cartier que contenía las llaves del vehículo. Hubo aplausos, abrazos y lágrimas fingidas por su parte. Luego, mi madre se acercó a mí con una caja delgada y rectangular envuelta en papel de reno. Era ligera, casi vacía. «Esto es para ti, mi amor», dijo con una sonrisa radiante. Por un estúpido segundo, una chispa de esperanza se encendió en mi interior.
Quizás era algo pequeño pero significativo. Un libro raro de arquitectura, una pluma de diseño, algo que demostrara que me veían, que sabían quién era yo. Rompí el papel con cuidado. Dentro, había un marco de fotos digital, de una marca genérica que había visto en oferta en el supermercado. La pantalla parpadeaba con una foto de muestra de una familia sonriente que no era la nuestra. Para que decores tu futuro hogar, mija, dijo mi madre, ajena a la devastación que sus palabras causaban. Siempre pensando en el futuro, tan responsable como siempre. Sostuve el marco de plástico barato en mis manos, su ligereza una burla al peso de mi decepción. Miré el SUV a través de la ventana, luego el marco en mi regazo. La diferencia no era solo de valor monetario. Era una declaración de valor personal. Mi futuro, un sueño por el que había trabajado incansablemente, valía un marco de fotos de 500 pesos. El presente de Seni, una fantasía construida sobre la irresponsabilidad, valía más de $500,000. Y yo, la hija responsable, debía sonreír y dar las gracias. Mientras mis padres y Seni salían para probar las luces de la camioneta nueva, yo me quedé paralizada en el sofá, el marco de fotos aún en mis manos. La sala, llena de recuerdos, se convirtió en un museo personal de agravios, y yo era la única visitante. Cada objeto parecía susurrar una historia de desigualdad. El primer recuerdo que me asaltó fue tan vívido que casi pude oler el perfume de mi abuela. Estaba en su lecho de muerte, yo tenía apenas 16 años. Su mano, frágil como el papel, se aferró a la mía. Odilia, susurró, su voz un hilo débil. Eres la fuerte. La sensata. Prométeme que siempre cuidarás de tu familia. Y yo, con la garganta apretada por las lágrimas, se lo prometí. Esa promesa, hecha desde el amor y la inocencia, se había convertido en mi cadena, una que mis padres habían aprendido a jalar cada vez que necesitaban algo de mí. Mi mente saltó a mis 15 años. Mi fiesta fue una cena en un restaurante local con mis padres, Seni y 2 tías. Fue agradable, pero modesto. 2 años después, la quinceañera de Seni fue un evento sacado de una revista. Un salón de fiestas en un hotel de lujo, un vestido de diseñador, un grupo de salsa en vivo. Cuando pregunté por la diferencia, mi padre me despechó con un «eran tiempos difíciles cuando te tocaron a ti, hija. Ahora las cosas han mejorado». Años más tarde, descubrí en unos viejos estados de cuenta que él había recibido una bonificación sustancial justo un mes antes de mi cumpleaños. No eran tiempos difíciles, simplemente, mi celebración no había sido una prioridad. Luego, la universidad. Me visualicé en mi pequeño apartamento de estudiante, rodeada de planos y libros, comiendo sopa instantánea para estirar el presupuesto. Trabajaba 20 horas a la semana en una cafetería para pagar los costosos materiales de arquitectura, sintiendo una mezcla de orgullo y agotamiento. Al mismo tiempo, mi feed de Instagram se llenaba con las fotos de Seni en su viaje de autodescubrimiento por Europa. Fotos en cafés de París, en museos de Florencia, en playas de Grecia. Todo financiado por mis padres. Tu hermana necesita encontrarse a sí misma, me dijo mi madre por teléfono. Y yo no, quise gritar, pero me tragué las palabras. Yo no necesitaba encontrarme, yo necesitaba pagar la renta. Mi pasión, la arquitectura, se había convertido en mi santuario. Me encantaba el orden, la lógica, la permanencia de crear estructuras que resistían el tiempo. Diseñaba edificios con cimientos sólidos, con una integridad estructural que garantizaba su seguridad. Todo lo que anhelaba y no tenía en mi propia familia. Mi sueño de tener mi propio hogar no era solo por tener una propiedad, era el deseo de construir mi propia fundación, un lugar seguro y estable lejos de la inestabilidad emocional y el terreno movedizo de mi familia. Y ahora, ellos habían tomado los ladrillos de ese sueño para construirle un pedestal a mi hermana. La risa de Seni desde el exterior me sacó de mi trance. Dejé el marco de fotos sobre la mesa de centro como si quemara. Necesitaba un vaso de agua, un momento de silencio para reconstruir la máscara antes de que volvieran a entrar. Me dirigí a la cocina, que estaba conectada con el pequeño estudio de mi padre por un pasillo corto.
La puerta del estudio estaba entreabierta. Estaba a punto de pasar de largo cuando escuché sus voces, bajas y conspiradoras. Parece que no le gustó el regalo, dijo mi madre, Eulalia. Había un matiz de preocupación en su voz, pero no era por mis sentimientos, era el miedo a una confrontación. Hubo una pausa, luego la voz de mi padre, Porfirio, profunda y segura. No importa. Se le pasará. Siempre se le pasa. Me quedé helada, mi mano a medio camino del refrigerador. ¿Y si se enoja por el dinero?, insistió mi madre. ¿Sabes que estaba ahorrando? Por favor, Eulalia, la interrumpió mi padre con un suspiro de impaciencia. Es Odilia. Es fuerte, es responsable. Volverá a ahorrarlo en un par de años. No es el fin del mundo para ella. Pero para Seni, esta camioneta lo es todo. Es su imagen, su trabajo. Piensa en ello como una inversión en el futuro de la familia. Una inversión. La palabra resonó en el pasillo silencioso, golpeándome con la fuerza de una bofetada. No había sido un acto impulsivo. No había sido una decisión difícil. Había sido un cálculo frío y deliberado. Habían sopesado mi sueño tangible, mi seguridad, mis años de sacrificio, contra la fantasía intangible de mi hermana, y habían decidido que mi futuro era prescindible. Mi dolor se transformó. La tristeza que me había estado ahogando se evaporó, dejando atrás algo duro, afilado y absolutamente claro. El hielo se formó alrededor de mi corazón. Ya no había nada que salvar, nada que proteger. La promesa a mi abuela se hizo polvo. Ya no se trataba de cuidar a mi familia. Se trataba de sobrevivirla. Regresé a la sala sin hacer ruido, mi decisión tomada en el eco de las palabras de mi padre. Subí las escaleras hacia mi antigua habitación, cada paso medido y silencioso. El pasillo estaba adornado con fotos familiares, una cronología visual de la preferencia. Seni en el centro de cada foto importante, yo a menudo en el borde, a veces ni siquiera mirando a la cámara. La habitación estaba exactamente como la había dejado en mi última visita, un santuario de la persona que solía ser, libros de la universidad, algunos de mis primeros bocetos arquitectónicos, un oso de peluche descolorido. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo, una emoción que pertenecía a la mujer que había llegado a esta casa hacía unas horas con un atisbo de esperanza. Esa mujer ya no existía. En su lugar, había una calma gélida, una claridad aterradora. Me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de mi banco, mis dedos moviéndose con una precisión mecánica. Navegué hasta la cuenta de ahorros que había abierto hacía 5 años. La había nombrado Mi Hogar. Cada quincena, sin falta, una parte sustancial de mi sueldo se transfería allí. Había rechazado vacaciones, salidas caras con amigos, la compra de un auto nuevo. Todo por esa cuenta. Había visto el saldo crecer lentamente, con un orgullo feroce. 3,000 pesos. 50,000, 150,000. La última vez que la había revisado, hace 2 días, contenía poco más de 300,000 pesos. El enganche. La llave a mi independencia. Ahora, la pantalla mostraba el saldo actual, 350,25 pesos. Miré fijamente ese número durante lo que pareció una eternidad. No era solo la ausencia de ceros lo que me impactaba. Era la brutalidad del acto. No habían dejado una cantidad simbólica. Habían vaciado la cuenta casi por completo, dejando solo las migajas. Era un acto de aniquilación financiera. Fue en ese momento que lloré, pero no por el dinero. Lloré por la imagen de mis padres que acababa de morir. El padre que me enseñó a andar en bicicleta, la madre que me leía cuentos. Eran fantasmas. En su lugar estaban 2 extraños que me veían no como una hija, sino como un recurso. Un fondo de emergencia renovable para los caprichos de su verdadera hija. La comprensión fue tan liberadora como devastadora. No había nada que yo pudiera hacer para ganar su amor,
porque su amor nunca había estado en juego para mí. El reloj digital en mi mesita de noche marcaba las 2:17 de la madrugada. Abajo, la casa estaba en completo silencio. La adrenalina de la rabia había dado paso a una resolución de acero. Me levanté y abrí el armario. Empacar fue un ritual de desprendimiento. Tomé la maleta que había traído, una pieza de equipaje de mano. Doblé metódicamente la ropa que había usado. El suéter de lana que mi abuela me había tejido, el que olía ligeramente a cedro, lo puse primero. Dejé atrás el vestido que mi madre me había regalado el año pasado, un gesto que ahora se sentía hueco y transaccional. Cada artículo era una decisión, un despojo de una piel vieja. Tomé mis artículos de aseo, mi computadora portátil y el cargador. No tomé nada más. Ninguna foto, ningún recuerdo. No quería llevarme nada de esa casa. Bajé las escaleras descalza, evitando los escalones que sabía que crujían. La casa estaba oscura, excepto por el brillo parpadeante de las luces del árbol de Navidad, que ahora parecían siniestras. En la penumbra, la silueta de la camioneta de Seni era visible a través de la ventana, un monumento blanco a mi traición. Me dirigí a la cocina. La luz de la luna se filtraba, iluminando la encimera de granito. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi llavero. Había 2 llaves, la de mi apartamento en la ciudad y la de esta casa. La llave de la casa de mis padres. La había tenido desde que tenía 15 años. Era un símbolo de confianza, de pertenencia. Sostuve la llave en la palma de mi mano, el metal frío contra mi piel. Por un instante, pesó 1 tonelada, cargada con 31 años de recuerdos, de esperanzas rotas y de un anhelo desesperado de amor. Luego, la sentí ligera. Ya no era un símbolo de pertenencia, sino de cautiverio. Con un movimiento deliberado, la desenganché del llavero y la coloqué suavemente sobre la encimera, justo al lado de la cafetera que se encendería automáticamente en 3 horas. El pequeño sonido metálico fue el único ruido en la casa silenciosa. Fue mi punto final. Mi renuncia. Mi declaración de independencia. Salí por la puerta principal, cerrándola suavemente detrás de mí. No la cerré de golpe. El dramatismo era para ellos, para Seni. Lo mío era un final silencioso, calculado e irreversible. Mientras mi auto se alejaba por la calle oscura, no miré atrás. La carretera a la Ciudad de México estaba desierta a esa hora de la madrugada. Las luces de la calle se convertían en halos borrosos a través de las lágrimas que finalmente comenzaron a caer, calientes y furiosas. Tuve que orillarme en el acotamiento, incapaz de ver el camino. El silencio dentro del coche era ensordecedor. Saqué mi teléfono, mis dedos temblando. Había una persona en el mundo que entendería, que no me diría que estaba exagerando o que debía perdonar. Mi primo, Braulio. Era 2 años mayor que yo, abogado financiero, y la oveja sensata de la familia de mi madre. Había crecido viendo la dinámica de mi casa con una claridad que yo, desde adentro, a menudo no podía permitirme. Contestó al segundo timbrazo, su voz somnolienta y alarmada. ¿Odilia? ¿Estás bien? Son las 3 de la mañana. Me fui, Braulio, dije, mi propia voz sonando hueca y extraña. Y entonces se lo conté todo. La camioneta, el moño rojo, el marco de fotos, y el golpe final, los 300,000 pesos. No me interrumpió. Escuchó pacientemente, y pude casi sentir su ira creciendo a través del teléfono. Cuando terminé, no hubo consuelo vacío. Hubo una furia fría y controlada. Hijos de puta, dijo en voz baja. Finalmente lo hicieron. Cruzaron la última línea. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admití, sintiéndome completamente perdida. Solo sé que no puedo volver. Nunca. Bien, dijo con firmeza. Eso es lo primero. Corta todo contacto. Bloquéalos. A todos. Tía Eulalia usará a toda la familia para manipularte. Ahora escúchame, Odilia.
Esto se acabó. Se acabó el ser la hija buena y responsable. Se acabó el sacrificio. Hizo una pausa. Sabes, hay algo que probablemente no sepas. Tu papá, el negocio no va bien. De hecho, va muy mal. Hace unos años, para mantenerlo a flote, hipotecó la casa. Sacó un préstamo empresarial grande y riesgoso. Por lo que sé, ha estado batallando para hacer los pagos. La información flotó en el aire, una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Significa, dijo Braulio, y pude oír una nueva ventaja en su voz, una idea formándose, que no son tan intocables como creen. Significa que tienen una vulnerabilidad. Y las deudas, Odilia, las deudas a veces cambian de manos. En ese momento, en el oscuro y solitario acotamiento de una carretera, la semilla de un plan comenzó a germinar. No era solo un escape. Podría ser justicia. Los siguientes 6 meses fueron una extraña mezcla de liberación y disciplina. Bloqueé los números de mis padres y de Seni, y envié un mensaje de texto masivo a tías, tíos y primos entrometidos, diciendo que necesitaba espacio y que no discutiría mi situación familiar. Las primeras semanas estuvieron llenas de llamadas de números desconocidos y correos electrónicos cargados de culpa, los cuales borré sin leer. Sin el peso constante de la desaprobación de mi familia, sentí que podía respirar por primera vez en años. Me sumergí en mi trabajo con una ferocidad renovada. La arquitectura se convirtió en mi terapia. Mientras otros veían concreto y acero, yo veía control, orden, la creación de algo duradero a partir del caos. Mi jefe notó mi dedicación y me puso a cargo del proyecto de la torre residencial sostenible, un desafío que acepté con gratitud. El trabajo consumió mis días y, a menudo, mis noches, dejándome poco tiempo para pensar en la herida abierta que había dejado atrás. Al mismo tiempo, vivía con una frugalidad casi monástica. Me mudé a un apartamento más pequeño y barato. Cancelé suscripciones, cocinaba todas mis comidas y vendí mi auto para usar el transporte público y compartir viajes. Cada peso que ahorraba era un acto de desafío. La cuenta, mi hogar, fue renombrada como mi fortaleza. Ver el saldo crecer de nuevo, esta vez con la seguridad de que era intocable, se convirtió en mi obsesión silenciosa. Braulio era mi único confidente. Hablábamos una vez por semana. Él me mantenía al tanto de los susurros familiares. Seni publicaba fotos de su camioneta en lujosos fines de semana en Valle de Bravo, mientras que el negocio de mi padre, Porfirio, se hundía cada vez más rápido. Había perdido a 2 de sus principales clientes y estaba luchando para pagar a sus proveedores. Una tarde de julio, mientras revisaba unos planos en mi oficina, mi teléfono sonó. Era Braulio. Su voz era diferente, tensa y excitada. «Es ahora, Odilia», dijo sin preámbulos. «¿Qué es ahora?» «El banco de tu padre. Están haciendo limpieza. Para mejorar sus libros antes del cierre del tercer trimestre, están vendiendo un paquete de deudas incobrables y préstamos de alto riesgo. Y adivina qué préstamo está en ese paquete». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿El de mi padre? Exactamente. Lo están vendiendo como parte de un portafolio. Y aquí está la mejor parte, para deshacerse de él rápidamente, lo están ofreciendo con un descuento masivo. Lo venden por el 30% de su valor nominal. Me quedé en silencio, procesando la información. Era una oportunidad increíble, un movimiento de ajedrez que podría cambiar todo el juego. Pero también era aterrador. ¿Cuánto es?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Braulio me dio la cifra. Era una cantidad enorme, pero, por una extraña coincidencia del destino, era casi exactamente la cantidad que había logrado ahorrar de nuevo en mi cuenta, mi fortaleza, más un poco que tendría que pedirle prestado. Era como si el universo me estuviera presentando la factura de mi dolor, y al mismo tiempo, la oportunidad de cobrarla. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, la enormidad de la decisión pesando sobre mí. Una parte de mí, la vieja Odilia, la que anhelaba la paz familiar, estaba horrorizada.
Esto era cruzar un Rubicón del que no había retorno. Sería un acto de guerra financiera. Llamé a Braulio a medianoche. ¿Me estoy convirtiendo en un monstruo, Braulio?, le pregunté, la duda carcomiéndome. ¿Estoy usando el dolor para justificar convertirme en alguien como ellos? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, tranquila y firme. No, un monstruo disfruta del dolor ajeno. Tú estás buscando justicia. Ellos te quitaron los cimientos de tu futuro sin pestañear. Tú les estás presentando el estado de cuenta de sus propias decisiones. No estás equilibrando la balanza por venganza, Odilia. La estás equilibrando para poder, por fin, construir tu propia paz sobre un terreno firme. Esto no es para destruirlos, es para liberarte. Sus palabras cortaron a través de mi confusión. Tenía razón. Esto no era por placer. Era una necesidad. Era la única manera de asegurarme de que nunca más pudieran tener poder sobre mí. A la mañana siguiente, le transferí el dinero a Braulio. Durante las siguientes 2 semanas, él trabajó incansablemente. Creó una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa fantasma con un nombre anodino e imposible de rastrear hasta mí, Soluciones de Activos del Valle, SDRL-DCB. A través de esta entidad, presentó una oferta formal por el paquete de deudas. El proceso fue angustioso. Hubo otros postores. Pero nuestra oferta, al ser rápida y en efectivo, fue la más atractiva para un banco que solo quería limpiar sus libros. Un viernes por la tarde, Braulio me llamó. «Felicidades, Odilia», dijo. «Eres la orgullosa propietaria de la hipoteca de la casa de tus padres». Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina el horizonte de la Ciudad de México. Los edificios que yo ayudaba a diseñar se erigían, firmes y seguros. Por primera vez, sentí que mis propios cimientos comenzaban a solidificarse. No era dueña de una casa, pero era dueña de la casa. El poder, por primera vez en mi vida, estaba en mis manos. La primera indicación de que la soga financiera se estaba apretando alrededor del cuello de mi padre llegó 2 meses después, en forma de una llamada de mi tía Hermila. No la había bloqueado, un descuido calculado. Sabía que eventualmente serían desplegados. «Odilia, mi niña, ¿cómo estás?», comenzó con una dulzura empalagosa. «Estoy bien, tía». «Ocupada». «¿Cómo estás tú?». «Yo estoy bien, pero tu madre». «Ay, mija. Está destrozada. Su presión está por los cielos, apenas come. Dice que le rompiste el corazón. Tu padre está tan estresado, el negocio va de mal en peor. No puedes hacerles esto. Son tu familia». Escuché el guión de la culpa, cada palabra un pequeño dardo envenenado. La vieja Odilia se habría disculpado, habría prometido llamar, habría enviado dinero. La nueva Odilia respiró hondo. «Tía, te quiero mucho», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Pero mis decisiones y mi relación con mis padres son un asunto privado. No lo discutiré contigo ni con nadie más. Espero que lo entiendas». Hubo un silencio atónito. «Pero, es que no tienes corazón». Tener corazón no significa prenderse fuego para mantener a otros calientes. «Tengo que irme, tía. Que tengas un buen día». Y colgué. El siguiente fue un correo electrónico de mi madre, el primero en meses. Era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva, lleno de frases como, «no sé qué hemos hecho para merecer esto», y, «tu hermana te extraña mucho, aunque no lo demuestre». Lo borré sin responder. Luego, Seni me envió una serie de mensajes por Instagram. El primero era una foto de ella luciendo triste en un café caro, con la leyenda, «extrañando los tiempos familiares». El siguiente fue un ataque directo, «no puedo creer lo egoísta que eres. Papá y mamá lo están pasando fatal y a ti no te importa. Todo por un estúpido coche. Creí que eras más madura». Leí el mensaje y una risa amarga escapó de mis labios. Para ella, todo se reducía a un coche.
No entendía, y probablemente nunca entendería, que el coche era solo el símbolo. El problema real era una vida entera de ser devaluada. Respondí a su mensaje con 3 palabras: mis límites son claros. Y luego, finalmente, la bloqueé. La campaña de los monos voladores había fracasado. Cada llamada y mensaje que ignoraba, cada intento de manipulación que desactivaba, era como colocar una nueva viga de acero en la estructura de mi nueva vida. Se estaban volviendo más fuertes. Un martes por la tarde, estaba en una reunión de planificación en una sala de conferencias con paredes de cristal en mi oficina. Estábamos discutiendo la fachada de un nuevo complejo cuando vi a mi recepcionista, Inés, hacer una mueca de incomodidad mientras hablaba con un grupo de 3 personas. Mi corazón dio un vuelco. Eran ellos. Mi padre, Porfirio, con el rostro demacrado y el traje un poco holgado. Mi madre, Eulalia, aferrada a su brazo, luciendo más vieja y frágil de lo que la recordaba. Y Seni, de pie un poco detrás de ellos, mirando su teléfono con una expresión de aburrimiento e impaciencia, vestida con ropa de diseñador que claramente ya no podía permitirse. Me disculpé con mi equipo y salí de la sala. Odilia, dijo mi padre, su voz ronca. ¿Podemos hablar? Es importante. Estoy en medio de una reunión, respondí con frialdad. Por favor, suplicó mi madre, y esta vez, las lágrimas en sus ojos parecían reales. Solo 5 minutos. Se trata de la casa. Sabía que este momento llegaría. Los había llevado a mi territorio, al centro de mi poder. Síganme, dije, guiándolos a mi oficina privada. Se sentaron en las sillas frente a mi escritorio, luciendo pequeños e intimidados por el espacio moderno y las vistas panorámicas de la ciudad. Seni fue la primera en hablar, con su habitual tono de reproche. Tuvimos que vender la camioneta, espetó, como si fuera culpa mía. Mi padre la silenció con una mirada. Odilia, estamos en problemas. Graves problemas. El banco vendió nuestra deuda. El nuevo acreedor es una empresa, y no negocian. Nos van a quitar la casa. Somos tu familia, Odilia. Tienes que ayudarnos. Se inclinaron hacia adelante, sus rostros una mezcla de desesperación y expectativa. Esperaban que la vieja Odilia, la salvadora, resurgiera. Esperaban que firmara un cheque y resolviera el desastre que ellos mismos habían creado. Los dejé hablar. Escuché en silencio mientras detallaban su situación desesperada. Como el nuevo acreedor era despiadado, como les habían enviado notificaciones formales, como el negocio de mi padre finalmente se había declarado en quiebra. Escuché sus súplicas, sus promesas veladas de que las cosas serían diferentes, sus apelaciones a la sangre y al deber familiar. En todo ese tiempo, no dije una palabra. Mi calma parecía desconcertarlos. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, el silencio en la oficina era pesado, puntuado solo por el zumbido del aire acondicionado. Tienen razón, dije finalmente, mi voz tranquila y nivelada. La familia debe ayudarse mutuamente. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Vi una fugaz sonrisa de triunfo en el rostro de Seni. Mi madre juntó las manos como si estuviera rezando. Giré mi silla hacia un archivador a mi lado. Lo abrí y saqué una carpeta de color azul oscuro. La coloqué sobre el escritorio de caoba con un sonido suave y definitivo. Por eso, continué, abriendo la carpeta, he estado revisando su caso con mucho detenimiento. Saqué el primer documento. Era el acuerdo de préstamo original entre mi padre y el banco. Luego saqué el segundo, el certificado de transferencia de deuda. Y finalmente, el documento constitutivo de Soluciones de Activos del Valle, SDRL-DCB. Deslicé el último documento sobre el escritorio hacia ellos. En la parte inferior, en la línea designada para el presidente y único propietario, estaba mi firma, clara e inconfundible. Como su nueva acreedora, dije, mirándolos directamente a los ojos, uno por uno, estoy aquí para discutir sus opciones de pago. El efecto fue más devastador que cualquier grito o acusación. El color desapareció del rostro de mi padre.
Parecía que había envejecido 10 años en 10 segundos. Mi madre llevó una mano a su boca, un jadeo ahogado escapando de sus labios. Seni fue la única que pareció no entender por un momento. Miró los papeles, luego a mí, su frente arrugada en confusión. ¿Qué es esto? ¿Qué significa?, preguntó. Mi padre la miró, sus ojos vidriosos por el shock. Significa, Zenaida, susurró, que tu hermana es la dueña de nuestra casa. El silencio que siguió fue el sonido de un mundo entero derrumbándose. Seni finalmente lo entendió. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a una furia impotente. «Tú. ¿Cómo pudiste?», gritó, levantándose de la silla. «Siéntate, Zenaida», ordené, y mi voz tenía un filo de acero que nunca antes habían escuchado. Sorprendentemente, obedeció. El poder en la habitación se había desplazado de forma tectónica. Ya no era su hija o su hermana. Era la persona que tenía su futuro en sus manos. No estoy aquí para castigarlos, dije, aunque una parte de mí sabía que eso no era del todo cierto. Estoy aquí para establecer nuevos términos. Los términos de nuestra relación de ahora en adelante. Me incliné hacia adelante, mis manos entrelazadas sobre el escritorio. No habrá más rescates. No habrá más sacrificios unilaterales. Habrá responsabilidad. Y estas son mis condiciones. No son negociables. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa y aterrorizada. 1. Ya vendieron la camioneta. Excelente. Ese fue el primer pago. A partir del próximo mes, quiero un pago mensual puntual. La cantidad la discutiremos antes de que se vayan. 2. Zenaida. Conseguirás un trabajo. Un trabajo de verdad, a tiempo completo. Y contribuirás con el 30% de tu sueldo a los gastos del hogar y al pago de la deuda. Se acabaron los viajes y la ropa de diseñador financiados por la deuda de esta familia. Seni abrió la boca para protestar, pero la mirada de mi padre la silenció. Y 3, dije, mirándolos a todos. Los 3 asistirán a terapia familiar con un terapeuta que yo elegiré y ustedes pagarán. Necesitan entender la dinámica que han creado y el daño que ha causado. Esa es la única manera de que consideremos tener algún tipo de relación en el futuro. Mi madre comenzó a sollozar, esta vez lágrimas genuinas de desesperación. Odilia, por favor. Esas son las condiciones, la corté. Si no están de acuerdo, mi abogado, Braulio, iniciará el proceso de ejecución hipotecaria el lunes por la mañana. La casa se venderá en una subasta y ustedes tendrán que encontrar otro lugar para vivir. La elección es completamente suya. Se quedaron allí, rotos y derrotados, atrapados en la jaula que ellos mismos habían construido y que yo ahora controlaba. Semanas después, estaba de pie en un sitio de construcción en Santa Fe, usando un casco y botas de seguridad. El aire olía a tierra húmeda y a concreto fresco. Observaba a los trabajadores verter el concreto para los cimientos de la torre que había diseñado. Un edificio que se alzaría fuerte y verdadero, construido sobre una base sólida. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Braulio. Vendieron la camioneta. El depósito está en la cuenta de la empresa. No sentí una oleada de triunfo. No hubo placer en su derrota. Lo que sentí fue la pesada calma que sigue a una tormenta devastadora. La calma de saber que la cirugía, aunque brutal, había sido necesaria para extirpar el tumor. Reconstruir la confianza con mi familia, si es que alguna vez era posible, sería más difícil que levantar ese rascacielos. Pero por primera vez, sentí que estaba construyendo mi vida sobre mis propios cimientos, no sobre el terreno inestable que ellos me habían asignado. La pregunta, sin embargo, permanecía en el fondo de mi mente, un eco en las cámaras vacías de mi corazón. ¿Hice lo correcto al forzarlos a enfrentar las consecuencias, o me convertí en alguien que usa el poder y el dinero para controlar a otros? ¿Ustedes qué hubieran hecho?